Buenas noches. Nos encontramos en el salón de sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, es un gusto saludarle en el previo al inicio de la sesión pública que ha sido señalada para el día de hoy, 26 de mayo del año 2016. Es un gusto en este previo estar acompañado en esta ocasión del licenciado Miguel Ángel Ortiz Cue. Él es integrante de la ponencia de la magistrada María Silva Rojas, y te agradecemos mucho, Miguel Ángel, que nos permitas y que nos ayudes a compartir con la gente pues, los temas que se habrán de someter en esta sesión. Claro que sí, buenas noches. Gracias. Miguel Ángel, veíamos en la lista de cuenta que se publica de los asuntos que se habrán de sesionar, algunos relacionados con el tema de credencial de elector, que pues en este previo a las elecciones que habrán de celebrarse en la Ciudad de México y en el estado de Tlaxcala, pues no han sido la excepción. Quizá no nos detenemos mucho a referir estos asuntos porque los hemos platicado en otras sesiones, pero hay algunos otros que quizás sí valga la pena resaltar. Veo precisamente en esta lista de cuenta algún asunto de cambio de candidatos por paridad de género en el estado de Tlaxcala. ¿Nos quieres contar, Sí, Miguel Ángel? así es. Este es un juicio ciudadano que fue promovido por un ciudadano, Claro. el cual viene impugnando una sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el cual desechó su juicio local, que hoy da origen a este medio de impugnación, porque determinó que se había quedado sin materia. Claro. Ello en razón de que la autoridad responsable advierte que el actor, en su demanda primigenia, impugna la sustitución del actor, Claro. por cuestión de paridad de género en atención a un requerimiento realizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Y no impugna el acuerdo que da cumplimiento, bueno, no, más bien el acuerdo que resuelve de manera favorable estas sustituciones. Bien, pues ya veremos aquí qué resuelven los magistrados, porque incluso en este tema de la paridad de género también me llama mucho la atención dos asuntos promovidos por dos ciudadanas que están impugnando un acuerdo a través del cual se aprobó una plantilla de candidatos también en el estado de Tlaxcala, y ellas refieren sustancialmente que no se está dando cumplimiento al principio constitucional de paridad de género, y lo que llama la atención significativamente de esto es que, a diferencia de otros asuntos, como en el que tú mencionas, donde los actores se ven afectados por esa sustitución, aquí las actoras de los juicios pues en realidad no participaron, me pareciera, en un proceso interno previo de elección, y sin embargo acuden argumentando un interés jurídico legítimo de por qué no se está dando cumplimiento a esa paridad de género, lo cual resultará muy interesante ver a los magistrados cómo resuelven estos asuntos, que bueno, pues de una u otra forma son inéditos, ¿no? Claro. Para el conocimiento de este órgano jurisdiccional. Veo por ahí un asunto del PRD y del PAN que promueven en contra de un acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones relacionado con boletas para casillas especiales. Sí, en este caso vienen los partidos políticos que mencionas, Sí. impugnando un acuerdo emitido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en el cual, entre otras cosas, determinó el número de boletas a distribuir en las casillas, en las 15 casillas especiales que se van a instalar en el estado de Tlaxcala, Claro. Referentes a las elecciones de ayuntamiento y de diputados de representación proporcional y de mayoría relativa. Claro. Entiendo aquí que, bueno, pues ellos aducen que el órgano electoral local, la autoridad electoral local, no tendría atribuciones de una u otra forma para emitir este acuerdo, ¿no? Así es, ese es uno de los agravios que plantea uno de los partidos políticos. Ok, excelente. Otro asunto que me llama mucho la atención, Miguel Ángel, es uno relacionado con actos anticipados de campaña. Sí, este es un asunto que viene impugnando el Partido Acción Nacional. El mismo Partido Acción Nacional, exactamente, sí. En contra de una sentencia también emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el cual, en la sentencia, determina el tribunal que no se le pueden atribuir los actos anticipados de campaña a la actora, tanto al Partido de Revolución Institucional y a su candidata a presidenta municipal por Xalostoc, porque no se determinó, no se le acreditó la temporalidad del acto denunciado. Ok, también aquí me resultará, como creo
para quienes siguen esta transmisión. Muy interesante ver qué resuelven los magistrados en un tema de actos anticipados de campaña, ¿no? Así es, Miguel sí. Ángel. ¿Qué más tenemos? Estos asuntos que hemos comentado, me parece que todos tienen relación justamente con el proceso electoral próximo a desarrollarse en el estado de Tlaxcala, pero quizá hay dos que no necesariamente son de proceso electoral. Uno de ellos es relacionado con una consulta pública. Así es, uno está relacionado con la consulta ciudadana de presupuestos participativos, Ok, en el cual, digo, para dar un poco de claridad al asunto, sí. el Instituto Electoral Distrito Federal lanza una convocatoria Sí. a los ciudadanos para que presenten un proyecto Claro. que se pueda desarrollar en su colonia, donde radica cada ciudadano. La ciudadana, pero la actora en este caso, Claro. presenta su proyecto, el cual es una biblioteca digital. Ok, La delegación Tláhuac hace su dictamen, en la cual la declara inviable, y la actora va en contra de ese dictamen ante el Tribunal de la Hora Electoral. Ciudad de México. local, así es. El tribunal, la actora, entre sus agravios, le dice que no estaba debidamente fundado y motivado ese dictamen, y el tribunal local le declara fundado y regresa a la delegación diciéndole, ¿sabes qué? Hazme otro dictamen Claro. en el cual me lo fundes y motives debidamente. Vuelve a hacer otro dictamen la delegación Tláhuac, en el cual de todos modos le dice que es inviable su proyecto, en cumplimiento a aquella en cumplimiento resolución. de aquella resolución, y el Y la tribunal local Ujú, le da por cumplida la sentencia. ok. Y en contra de ese acuerdo de cumplimiento es por lo que presenta su juicio ciudadano. Ella estima que no se está dando cumplimiento a la sentencia. Así es. Muy bien, y por último veo ahí un tema de un candidato a ayudante municipal de comunidad perteneciente a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, que combate un acuerdo y posterior sentencia del tribunal local pidiendo la anulación de la elección precisamente del cargo que estaba refiriendo. Valdrá la pena también en estos asuntos ver qué es lo que expresan los magistrados integrantes de la sala. Así es. No es un asunto menor, por ello también es que forma parte de los que habrán de resolver en sesión pública los asuntos los magistrados, ¿no? Así Miguel es. Ángel. Muchísimas gracias. Ojalá nos puedas acompañar al final para hacer un comentario de los criterios que se habrán asumido en esta sesión pública. Claro Miguel que Ángel. sí. Y a usted, como siempre, lo invitamos a que nos acompañe en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos ponemos de pie, por favor, va a iniciar la sesión. Gracias. Buenas noches, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 13 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios de revisión constitucional electoral y un juicio electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, le solicito, por favor, nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración de este Pleno los magistrados que lo integramos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 186, 187, 188, 189, 190, 193 y 195,
promovidos por diversos ciudadanas y ciudadanos en contra de las determinaciones emitidas por las vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral 10, 12 y 27 de la Ciudad de México, así como 2 de Tlaxcala, por las cuales no se inició el trámite de reposición de la credencial para votar con fotografía solicitado. En los casos en los que se da cuenta, se propone modificar las determinaciones impugnadas porque la negativa de realizar el trámite de reposición de las credenciales solicitadas constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de votar de los actores, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 8/2008, en el que se advierte que si el ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias acontecidas con posterioridad a la fecha límite para su realización, dicho documento debe reponerse. Sin embargo, en los asuntos de la cuenta se precisa que, dada la imposibilidad jurídica y material de expedir la credencial ante la proximidad de la jornada electiva y la necesidad de dotar de certeza los listados nominales de electores que ya se han impreso y entregado, es necesario postergar el trámite respectivo hasta después de la elección y expedir a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias, con objeto de que al exhibirlas con una identificación se les permita ejercer el derecho vulnerado de conformidad con el artículo 85 de la Ley Procesal de la materia. Con base en lo anterior, se propone modificar las negativas impugnadas, expedir copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias a los actores, vincular a los funcionarios de casilla para que les permitan votar y ordenar a la autoridad registral que, con posterioridad a la jornada electoral, inicie los trámites de reposición de credencial solicitados. Asimismo, en los casos en que las responsables de manera verbal negaron la realización del trámite solicitado, se exhorta a las juntas distritales respectivas para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en lo sucesivo emitan sus determinaciones por escrito y de manera fundada y motivada. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, Lucila. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 7 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos del 186 al 190, 193 y 195, todos de este año, se resuelve. Primero, se modifican las determinaciones impugnadas. Segundo, expídanse a los actores copia certificada de los puntos resolutivos de las sentencias para que estén en posibilidad de votar en la elección a celebrarse el próximo 5 de junio. Tercero, se vincula al presidente de la mesa directiva de la casilla respectiva para que permita votar a los actores en los términos precisados en cada sentencia. Cuarto, se ordena a las autoridades responsables que, una vez celebrada la jornada electoral, inicien el trámite correspondiente en los términos precisados en cada sentencia. Quinto, se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de incumplir las sentencias en sus términos y plazos, serán acreedoras a alguno de los medios de apremio previstos en ley. Además, en los juicios ciudadanos 186, 187 y 195, ambos de este año, se resuelve. Sexto, se exhorta a la Junta Distrital a fin de que en todos los trámites de los ciudadanos relacionados con la credencial para votar se cumpla estrictamente el principio de legalidad. Licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, le solicito, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 141 del año en curso, promovido por Fernando Lafragua Farías, para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que confirmó la determinación del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de convalidar los resultados y calificación de la elección de ayudante municipal del poblado de Santa María, Ahuacatitlán. En su demanda, el actor adujo que la resolución impugnada adoleció de fundamentación, motivación y exhaustividad, pues a su decir ni el Cabildo ni la responsable analizaron los requisitos de elegibilidad, específicamente el consistente en que el candidato ganador no se separó del cargo que ostentaba como tesorero de la ayudantía municipal, lo que en su concepto vulneró los principios de certeza y equidad en la contienda.
En el proyecto se propone calificar infundado tal motivo de inconformidad, toda vez que, contrario a lo aducido por el actor, la autoridad responsable sí analizó el requisito de elegibilidad cuestionado, mismo que, a juicio de la ponencia, es conforme a derecho, en razón de que, previo a la reforma de la Constitución local, publicada el 27 de junio de 2014, su artículo 117 contemplaba como requisito, entre otros, que el candidato no fuera funcionario o empleado de los municipios si no se separaba del cargo 90 días antes de la elección. Sin embargo, tal condición ya no está vigente al haber sido derogada por dicha reforma. No obstante ello, el reglamento para la elección de autoridades auxiliares municipales preservó dicho requisito en los términos en que se encontraba el precepto constitucional invocado antes de la reforma. Al respecto, en el proyecto se considera correcta la determinación del tribunal responsable al establecer que, si bien existe la apuntada antinomia, debe prevalecer lo estipulado en la Constitución por ser jerárquicamente superior, aunado a que es esta la que contiene menores restricciones para acceder al cargo, con lo que se privilegia el derecho fundamental de ser votado, tutelado por la Constitución y por diversos instrumentos internacionales. En otro agravio, el actor esgrimió que la autoridad responsable no se pronunció fundada y motivadamente respecto a las irregularidades que acontecieron durante la jornada electoral. Concretamente, aduce que fueron quemadas boletas que contenían sufragios, los cuales no fueron contabilizados, vulnerándose con ello los principios de legalidad y certeza. Afirmó que las irregularidades que denuncia se demuestran con las pruebas técnicas que aportó y que, a su decir, la responsable debió darles valor probatorio indiciario y concatenarlas. Sin embargo, no lo hizo así, bajo el argumento de que tenía que indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y que no eran determinantes para el desarrollo de la elección. En torno a ello, el actor asevera que sí estableció tales circunstancias. Del análisis de las constancias de autos, la ponencia advierte que el acervo probatorio aportado está integrado por documentales privadas y técnicas, mismas que por su naturaleza solo aportan indicios, por lo que su alcance probatorio se condicionaba a la relación que guarden con otros elementos que los robustezcan, lo que en la especie no aconteció, por lo que, tal como lo razonó la responsable, son insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el diverso juicio ciudadano 192 de este año, promovido por Miguel Escárcega Hernández, contra la resolución dictada por el vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, por la que se declaró improcedente la expedición de su credencial para votar con fotografía por cambio de domicilio, en virtud de que el actor no acudió a recogerla dentro del plazo establecido. En el caso se aprecia que la autoridad responsable faltó a su deber de avisarle que debía hacerlo antes del 1 de marzo, ya que de una interpretación sistemática de la normativa electoral aplicable, se advierte que el Instituto Nacional Electoral debe formular 3 avisos a los ciudadanos que no acudan a recoger su credencial dentro del plazo correspondiente y solo en caso de persistir tal circunstancia las credenciales serán resguardadas o destruidas. Así, como no hay constancia por la cual se acredite que la responsable notificó los 3 avisos al promovente con el fin de que recogiera su credencial antes de la fecha indicada, se propone ordenar a la responsable que entregue al actor su credencial en los términos y plazos indicados en el proyecto. Sin embargo, dada la proximidad de la jornada electiva y la necesidad de dotar de certeza los listados nominales de electores que ya se han impreso y entregado, es necesario postergar la entrega del documento electoral hasta después de la elección y por ello se propone expedir al actor copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia con objeto de que, al exhibirla con una identificación, se le permite ejercer el derecho vulnerado de conformidad con el artículo 85 de la Ley Procesal de la materia. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Lucila. A consideración del Pleno, los proyectos de cuenta. Si no hay intervención, le solicito, secretaria general de Acuerdos, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 141 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Ahora bien, por cuanto hace al juicio ciudadano 192 de la presente anualidad, se resuelve. Primero, se modifica la resolución impugnada. Segundo, expídase copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a fin de que el actor pueda votar en las elecciones a celebrarse el próximo 5 de junio en Tlaxcala en la casilla correspondiente. Tercero, se ordena a la autoridad responsable que informe al actor
el domicilio de la casilla en la que deberá emitir su voto en atención a los datos de su nuevo domicilio, de conformidad con lo previsto en la presente sentencia. Cuarto, se vincula al presidente de la mesa directiva de la casilla correspondiente para que, en términos del ordenado en ley, que con la copia certificada y una identificación del actor, A, le permita votar previa anotación en la lista nominal respectiva, B, asiente acta circunstanciada en la hoja de incidente respectiva y C, retenga la copia certificada de los puntos resolutivos anexándola a la referida lista. Quinto, se ordena a la autoridad responsable que, una vez transcurrida la jornada electoral, ponga a disposición del actor su credencial para votar con fotografía, apercibida de que, en caso de incumplir la presente sentencia en sus términos y plazos, se hará acreedora a alguno de los medios de apremio previstos en ley. Licenciado René Sarabia Tránsito, le solicito, por favor, dé cuenta a este Pleno con los proyectos de sentencia que someto a su consideración. Como lo ordena magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 178 de este año, mediante el cual se impugnó el acuerdo de cumplimiento de sentencia dictado por la autoridad responsable, en la que ordenó la emisión de un nuevo dictamen en relación a la propuesta de la actora para que se incluyera en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 en la Ciudad de México. En el proyecto se propone confirmar la determinación impugnada, pues no asiste a razón a la actora en el sentido de que el Tribunal Electoral local no consideró ciertas cuestiones del dictamen para pronunciarse respecto al cumplimiento de la sentencia, en tanto que ello correspondía a un nuevo juicio y acto jurídico, el cual le fue notificado en su momento para que tuviera la oportunidad de controvertirlo y no dejarla en estado de indefensión, sin que tampoco sea dable imponer una medida de apremio a la delegación, pues ello corresponde a una facultad discrecional del órgano jurisdiccional local. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 191 del presente año, en el cual se propone revocar el desechamiento del juicio ciudadano local emitido por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y, en plenitud de jurisdicción, confirmar la determinación del Partido de la Revolución Democrática de sustituir por una candidata de género femenino la postulación inicial del actor en una presidencia municipal. En el proyecto se estima que, contrario a lo sostenido por el Tribunal local, la determinación partidista de sustituir a la candidatura del actor no quedó sin materia con la emisión del acuerdo de la autoridad administrativa que la acordó favorablemente, razón por la que se propone revocar el desechamiento del juicio local y, dado lo avanzado del proceso electoral, conocer de la demanda primigenia en plenitud de jurisdicción. Así, se consideran inoperantes e infundados los agravios sobre qué candidaturas masculinas debían ser sustituidas por femeninas para cumplir con la paridad, ya que este es un aspecto que compete a los partidos políticos, porque, contrariamente a lo argumentado por el actor en la convocatoria, no se estableció la reserva de candidaturas que argumenta y porque la postulación inicial del actor como candidato a presidente de comunidad realizada por el partido no constituye un derecho para ser registrado como candidato, dada la exigencia de cumplir con el principio de paridad. Ahora, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 16 de este año, mediante el cual se controvierte la sentencia que declaró inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos al Partido Revolucionario Institucional y a su candidata a presidenta municipal en Jalostoc, Tlaxcala, en razón de que no se acreditó el elemento temporal de ese tipo administrativo. En el proyecto se consideran fundados los planteamientos del actor porque los elementos probatorios examinados por el tribunal responsable sí son suficientes para acreditar el elemento temporal, toda vez que con las imágenes que se proporcionaron y la diligencia llevada a cabo por el Instituto Local, se acredita que las bardas que contienen el emblema del Partido Revolucionario Institucional y los anuncios que son objeto de denuncia estaban pintados con antelación al 3 de mayo, es decir, antes del inicio de las campañas electorales. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que el tribunal responsable emita una nueva, en la que tenga por acreditar el elemento temporal de los actos anticipados de campaña que son objeto de denuncia. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 30 ISO acumulado 31 de 2016, promovidos respectivamente por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, para controvertir el acuerdo mediante el cual el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones determinó el procedimiento a seguir para la recepción de la votación y distribución de boletas en las 15 casillas espaciales que serán instaladas en el Estado el próximo 5 de junio.
previa propuesta de acumulación y del conocimiento per saltum de la controversia, se propone confirmar el acuerdo impugnado, pues contrariamente a lo sostenido por los actores, si bien es cierto que una disposición a nivel local establece que las casillas especiales que se instalen solo pueden recibirse la votación para gobernador y diputados, no debe ser vista de manera aislada, sino en contraste y de manera complementaria con el nuevo modelo de atribuciones y facultades establecidas en la Constitución Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los acuerdos y lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral para realizar las elecciones locales. En ese sentido, si dicho Instituto Nacional estableció, entre otras cuestiones, que en las casillas especiales que se instalen en las elecciones de las entidades federativas, entre ellas Tlaxcala, es posible recibir votación para integrantes de ayuntamientos, así como de diputados por el principio de representación proporcional, de manera diferenciada a la de diputados por el principio de mayoría relativa, y siguiendo dichos lineamientos el Instituto Local previó el diseño y la distribución de boletas para dicho fin, es claro que los agravios de los actores deben desestimarse. En efecto, en concepto del ponente, una correcta interpretación de la normativa se desprende que es posible armonizarlas y con ello potenciar el derecho del político electoral del sufragio activo, puesto que, por un lado, el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones para establecer la ubicación, integración y funcionamiento de las casillas en las elecciones locales, lo cual hizo a través de un acuerdo general, y por el otro, porque la ley local prevé que la actuación del Instituto Local se debe sujetar a la ley local y a las reglas que para las elecciones establezca el INE, máxime que cuando en ellas se promueve, fomenta y preserva el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, tal como en el caso lo hizo el Instituto Local. De ahí la propuesta de confirmación. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, René. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? Señor magistrado doctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Anuncio que estoy de acuerdo con los juicios ciudadanos 178, 191 y del juicio electoral 16 y votaré a favor de los mismos, no así del juicio de revisión constitucional 30 y 31, y explico las razones de mi desacuerdo. Como bien se ha dicho en la cuenta, la cual ha sido muy clara, efectivamente aquí el tema está estrictamente relacionado con los alcances de la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral en el ámbito de las nuevas atribuciones que tiene como autoridad que organiza las elecciones en toda la República y cuál es esta intervención en la misma. El problema que enfrentamos en estos asuntos acumulados es que hay disposición expresa en la legislación local que es contraria a lo que establece el Instituto Nacional Electoral en un acuerdo de carácter general. O así lo plantean los actores. Ese es el planteamiento que hacen los actores. Hay un agravio en sus demandas que, en mi opinión, es sustancialmente fundado y suficiente para revocar el acuerdo que controvierten del Instituto Local. Dice el agravio, el acuerdo impugnado vulnera el principio de jerarquía normativa, puesto que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite, pues ni el acuerdo en que se sustentó ni el acto impugnado, que es menciona los dos acuerdos, pueden encontrarse por encima de la disposición local que establece que en las casillas especiales solo pueden ser recibidos votos para diputados y gobernador. En mi opinión, tienen toda la razón los actores. En el caso de las casillas especiales, el artículo 213 de la ley local, que establece expresamente el tema de las casillas especiales, dice: se podrán instalar casillas electorales especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección y solo para votar en las elecciones de gobernador y diputados. Es claro el legislador local. Dice, solo para votar en las elecciones de gobernador y diputados. El Instituto Nacional Electoral, en efecto, el Consejo General aprueba un acuerdo de carácter general. El proyecto a nuestra consideración dice que este acuerdo de carácter general
lo que hace es integrar un bloque de normas y que por tanto el instituto local tenía que atender ese bloque de normas. Pero eso no es verdad. Si bien estas normas integran un bloque, primero, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es un acuerdo general que establece reglas generales para todos los estados. No analiza la legislación particular de cada estado, ni dice específicamente la legislación de Tlaxcala establece que no procederá, que solamente se recibirá votación de la elección de gobernador y diputados. Pero yo voy a incluir la de ayuntamientos por esta razón. No establece eso. Establece un parámetro general para todos los estados y a partir de ese parámetro general los organismos públicos electorales locales deben atender a la legislación de sus estados. Hay disposición expresa en la ley también que establece eso. El artículo 27, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice: el instituto y los organismos públicos locales en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. Hay un mandato expreso del legislador federal. Hay un mandato expreso del legislador local que dice expresamente en las casillas especiales solamente se puede recibir la votación de estas dos elecciones. El INE, por tanto, establece en un acuerdo de carácter general, sí, parámetros generales para todos los estados, pero eso no implica que se desatiendan lo que dice la legislación local. El proyecto, a nuestra consideración, dice: no hay un conflicto normativo entre lo previsto en la ley local y un acuerdo del Consejo General. Hay una armonización normativa. Eso no es verdad, no puedo compartirlo, porque son disposiciones que se contraponen directamente. El legislador de Tlaxcala dijo expresamente: y solo para votar en las elecciones de gobernador y diputados. El acuerdo del Consejo General del INE, que es en el que se basa el instituto local, dice que también se recibirá la votación de ayuntamientos. Entonces, por supuesto que están en pugna los dos artículos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un juzgador cuando existe una antinomia entre normas? Como en el caso, hay dos normas que se contraponen, como es el caso. Debes elegir como juzgador, conforme a los criterios en las antinomias. Uno de los criterios, por ejemplo, para decir cuál debe prevalecer, es el de jerarquía normativa. En este caso, si la legislación local establece que solamente en esas dos elecciones y el acuerdo dice que también en la de ayuntamientos, debe prevalecer la de mayor jerarquía, que es la ley electoral local. ¿Por qué razón es que esta es una manera de decir cuál norma prevalece? La respuesta es porque hay una diferencia sustancial en cómo se crean las normas. Cuando se dice hay un conflicto de normas y una norma o un principio está en la Constitución y otro está en una ley y debe prevalecer el de la Constitución, es porque la creación de una norma que está en la Constitución es por un órgano mucho más representativo, por dos cámaras, una de origen y una revisora. Incluso las reformas constitucionales pasan por la aprobación de las legislaturas de las entidades federativas y por tanto tiene una manera de creación mucho más robusta. Lo mismo pasa con una legislación secundaria, como en este caso una legislación local, es creada por un Congreso, por un órgano más representativo, o un órgano representativo, y cuyos integrantes son electos por el voto popular. ¿Por qué está entonces en un nivel menor un acuerdo de carácter general? Porque es una disposición de carácter administrativa, nombrada por un órgano que no es integrado por representantes electos mediante el voto popular, es un órgano administrativo. Por eso es que cuando hay un conflicto de normas, como en este caso, debe prevalecer el de la legislación.
Esa es una manera de resolver una antinomia. En el caso entonces, como dicen los actores, es un problema de jerarquía normativa. ¿Por qué el instituto está dando mayor preeminencia a lo que dice un acuerdo de carácter administrativo? Tienen toda la razón ambos actores. Debe prevalecer lo que dice la legislación, no solamente, digamos, porque esa es una manera jurídica de solucionar este tipo de conflictos normativos, sino porque les decía, además, hay una disposición expresa en el 27, párrafo 2, de que los institutos, los organismos públicos locales, garanticen la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad. Es por esa razón que no comparto el que se diga que son facultades que tiene el instituto, porque además, a mi juicio, el que la legislación le confiera al Consejo General del Instituto atribuciones para establecer los criterios y bases para la ubicación, integración y funcionamiento de las casillas, son criterios operativos sin duda, criterios y bases, pero no así. En ninguna parte a mí me parece que se advierta la posibilidad de que pueda desatender disposiciones que expresamente estableció el legislador local. Esas son las razones por las que no comparto el proyecto a nuestra consideración y votaré en contra del mismo. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? Gracias. Magistrada Silva. Gracias. Nada más para manifestar de manera breve, yo sí estoy a favor del proyecto. De la construcción del mismo se desprende, y estoy de acuerdo con lo que se manifiesta en el proyecto, como la interpretación armónica de todos los artículos de la ley local, en realidad sí permiten, al menos en mi concepto y como lo sostiene el magistrado Maitreta en el proyecto, esta construcción de que el instituto local estaba de alguna manera obligado por este acuerdo del INE, que no fue impugnado por los actores en el momento y entonces ya cobró vigencia, y de la interpretación integral de toda la normativa se desprende que en realidad sí estaba obligado el instituto local a acatar este acuerdo. Y en relación con el artículo 213, creo que también es una cuestión de interpretación armónica junto con el resto de las normas que se establecen en esta misma legislación, en la que de alguna manera se hace alusión a los acuerdos que emite el INE para las cuestiones relativas a la votación, razón por la cual acompañaré el proyecto. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo, por supuesto, en este tema sostengo la propuesta. Simplemente destacar que nuestra materia de impugnación es el acuerdo 191 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que determina que en las casillas especiales se entreguen boletas para que los ciudadanos puedan votar, para que los ciudadanos en tránsito puedan votar por las elecciones de ayuntamientos. Y la materia de la controversia es si el instituto local contaba con atribuciones para hacer esta determinación o no. Y por supuesto ya en los argumentos involucra el acuerdo del Consejo General 1013 del 2015 del Instituto Nacional Electoral. Y esto porque lo que hace el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es reproducir la parte conducente del acuerdo del Consejo General del INE, donde se establecieron para todo el país estos criterios generales. Ciertamente, en mi concepto, como lo dice la magistrada Silva, es un acuerdo de índole general que no se impugnó oportunamente, es decir, ni siquiera forma parte, desde mi punto de vista, de una materia de impugnación en términos destacados. El acuerdo impugnado es el 191 de Tlaxcala, no el acuerdo del Consejo General 1013. Esta sería, de alguna manera, el motivo por el cual se controvierte el acuerdo de Tlaxcala, porque se estima que el Instituto Nacional Electoral no podría establecer un criterio general que estuviera por encima
de la legislación local. Por supuesto que no analiza el Instituto Nacional Electoral ninguna ley estatal en particular, hace un criterio general tratando, desde mi punto de vista, de homologar los procedimientos de votación en todos los estados. Y esto me parece que tiene un objetivo claro y luego vemos lo que en mi concepto tiene una cobertura normativa también derivada de la Constitución y la ley. El objetivo, desde mi punto de vista, es que con la reforma del constitucional y legal del 2014 se estableció un procedimiento electoral sui generis en nuestro país, donde algunas actividades se centralizaron o nacionalizaron y otras se dejaron a la realización de los organismos públicos locales electorales. Y subsistieron normas constitucionales que norma una ley general que estableció bases y criterios de distribución de competencias, pero además reglas para las elecciones federales y normas locales que rigen aspectos que deben desarrollar los organismos públicos locales. Y en el caso, esto ya lo decidimos en sentencias anteriores, un primer paso fue que el Instituto Nacional Electoral estableciera el número y ubicación de las casillas especiales, es decir, es una atribución del Consejo o de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral si se establecen o no casillas especiales. De manera tal que la atribución que tuviera eventualmente el órgano local para asignar boletas dependerá de que se ejercite la facultad del instituto de establecer casillas especiales o no. Esto lo destaco solamente para ejemplificar que el modelo no, desde mi punto de vista, ya no quedó tan sencillo ni tan claro como antes, donde cada legislador local podía establecer qué tipo de votación se recibía en las casillas especiales, sino que incluso al establecer la Constitución una atribución al INE, regulada después en una ley general, como una facultad de establecer las casillas y los integrantes de las mismas, en otras palabras, dejó sujeta el ejercicio de algunas atribuciones locales a que se ejercieran la de la autoridad nacional. Insisto, esto lo ejemplifico únicamente para señalar que el caso no es sencillo, que el caso puede admitir distintas lecturas. De hecho, la que proponemos en el proyecto es una, la que propone el señor magistrado es otra, y ambas, desde mi punto de vista, tienen un importante sustento jurídico. La del magistrado Romero, que daría la razón a los actores, partiría de la base de que efectivamente hay un conflicto normativo y que este se debería resolver de acuerdo con los criterios de solución de conflictos normativos, quizá en términos de jerarquía. En el concepto del que habla y que respalda la magistrada, no hay, o yo no advierto, a partir del nuevo modelo, este modelo tan complejo en la organización de las elecciones, una antinomia clara, porque la propia normativa de Tlaxcala, particularmente el artículo 191 en relación con el 51 fracción novena, establecen la obligación para el instituto local de seguir lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral y los considera de observancia obligatoria. Es decir, en varias partes de la legislación local se determina esto que llamamos en el proyecto como un bloque de normativa electoral,
que lo compone la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala y los lineamientos que al respecto expida el Consejo General del INE. Entonces, lo que advertimos en esta interpretación, insisto, no hacemos una confronta de normas, sino lejos de hacer una confronta de normas, hacemos una lectura que armonice todo este, digamos, bloque jurídico electoral para el Estado de Tlaxcala y determinamos, al menos así viene la propuesta, de que lo que hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones al prever que se deben distribuir boletas para elección de los ayuntamientos en las casillas especiales es acorde con el marco constitucional y legal que rige su ámbito de actuación. Aderezado, déjeme utilizar este término coloquial, de que esta interpretación contribuye o hace realidad un objetivo que tiene el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que es potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos de ese Estado. Y esta parte me parece relevante también en el proyecto, porque, por supuesto, si hablamos de una antinomia en donde se sobrepondría la disposición jurídica que dice que solo votarán en casillas especiales por gobernador y diputados de mayoría relativa, sería una lectura que restringiría el ejercicio de derechos político-electorales de un cierto número de ciudadanos en tránsito, porque les impediría votar por ayuntamientos y por diputados de RP. En cambio, la lectura que se está sugiriendo, armonizando las diversas disposiciones, potencia el ejercicio de los derechos del mayor número de ciudadanos para que puedan votar por la mayor cantidad de elecciones que les sea posible. Esto en otros tiempos no hubiera sido posible. Esto hace algunos años seguramente yo lo estuviera viendo desde otra perspectiva. Hoy la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ha abierto la posibilidad para que en las casillas especiales se vote por la mayor cantidad de cargos de elección popular. Porque incluso, como ustedes saben, ahí no se entregan listas nominales de electores, se entregan los sistemas informáticos correspondientes para verificar que el ciudadano que presenta su credencial, el ciudadano en tránsito que presenta su credencial, esté inscrito en la lista nominal correspondiente al domicilio que dice la credencial. Esto, aunado a que la credencial se marca y se marque con tinta indeleble el dedo, impide que los ciudadanos en tránsito puedan ejercer 2 veces un sufragio. Y esto que estoy diciendo en estas últimas palabras es lo que eventualmente en el modelo donde se restringía a ciertas elecciones, me parece que se pretendía cerrar la posibilidad. Si algún ciudadano se encontraba fuera de su distrito, de su sección, pero en su distrito se permitía ir votando en la circunscripción o en la demarcación territorial correspondiente, pero se iban acotando el número de cargos por los que se votaran. Hoy el modelo ha ido avanzando, se han dado más seguridades en la emisión del sufragio y me parece que sin analizar el acuerdo del Consejo General 1013 del 2015, porque, insisto, no es jurídicamente destacable como acto reclamado, no estamos analizando un acto del Consejo General, es más, no seríamos competentes para eso. Estamos analizando el acuerdo del Consejo General que se funda y que se motiva en su actuación en este acuerdo. Pero revisándolo en sus méritos, yo encuentro un andamiaje jurídico sólido para sostener por sí mismo, si nos tocara juzgarlo, la legalidad y constitucionalidad de ese acto.
que, insisto, no es materia de controversia, ni tampoco hay un planteamiento sobre su constitucionalidad, porque no forma parte de la impugnación ante nosotros. Termino diciendo o reiterando que es un criterio interpretable, como todo el derecho. Ustedes escucharon la intervención del magistrado Romero y es persuasiva y convincente desde la óptica que se aborda. Creemos nosotros que la perspectiva y la óptica desde la que se aborda nuestra propuesta tiene elementos suficientes para sostenerse en su constitucionalidad y legalidad. Muchas gracias, además, porque durante la discusión preliminar y pues también, ¿por qué no decirlo?, apresurada, dado que este asunto llegó hace apenas un par de días, los comentarios que, aunque no acompañaron la propuesta de resolución, sí nos ayudaron a reforzar la argumentación. Gracias, señor magistrado Romero, por sus observaciones al proyecto, aun cuando al final de cuentas la interpretación que se proponga no lo haya convencido. ¿Alguna otra intervención, señor magistrado Romero? Muy breve. Una cosa que se me pasó comentar en mi intervención anterior y que me parece que es relevante decir es que lo que nosotros interpretamos en este tipo de asuntos justamente refleja el tipo de modelo electoral que queremos para el país. Escuchando hablar al magistrado Maitret, decía, y me parece muy pertinente la aclaración, lo que se está impugnando es un acuerdo del Instituto Electoral, en el cual lo que hizo es tomar, nada más copiar y pegar lo que el Instituto Nacional Electoral dijo. Si es lo que nosotros queremos, entonces en principio es que el Instituto Nacional Electoral emita acuerdos y los institutos locales los copien a la letra, sin revisar su marco jurídico local, yo no acompañaría jamás ese punto de vista. Y eso es lo que este proyecto nos sugiere, que los institutos locales entonces ya no deben reflexionar su normativa local y su situación local, que es para mí, para lo que están creados. Esa es una primera cuestión. Y la segunda es que el nuevo diseño nacionaliza la organización de las elecciones, pero la organización. El poder reformador de la Constitución expresamente dejó las reglas para los legisladores locales. En eso sigue siendo un sistema federal. Y entonces también lo que nos sugiere el proyecto y en lo que tampoco puedo estar de acuerdo porque no es el modelo electoral que yo acompañaría, es entonces cercenar las facultades del legislador local para establecer normas de acuerdo a su situación local. Eso sí forma parte del federalismo y atenta contra el sistema federalista. Entonces yo tampoco compartiría ese modelo porque a mí sí me parece, y este es un claro ejemplo donde el legislador local puede estimar que dado, por ejemplo, el tamaño del Estado, no es necesario que se vote por las elecciones de ayuntamientos en las casillas especiales. A lo mejor piensa, son municipios pequeños en los cuales si el elector está fuera de su sección, puede trasladarse con facilidad a la sección que le corresponde. También es una cuestión de visión del legislador local y yo diría hasta de orden y certeza que pretende darle a las elecciones conforme al marco jurídico. Por eso es que no quería yo dejar pasar la oportunidad para destacar que es una visión del diseño electoral que queremos con esta nueva reforma y yo estoy convencido que no hay que cercenar ni la facultad que tienen las legislaturas locales de atender a su realidad, ni a los institutos locales de interpretarla y atender a su situación particular. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo simplemente agregaría a esto que dice el magistrado Romero, por supuesto que yo tampoco compartiría, y creo que no es la intencionalidad de la propuesta, respaldar una visión en la que solo se copia y se pega un lineamiento de un órgano nacional. Yo encuentro en el propio acuerdo un asidero jurídico, un ejercicio de atribuciones del OPLE de Tlaxcala, en donde, si bien es cierto, y me hago cargo
de que no se hace en la forma en que quizá quisiéramos, en un rigor al profesionalismo que debe caracterizar a las autoridades electorales, no encontramos una interpretación como la que ahora, desde mi punto de vista, se está proponiendo en el proyecto. En general, los órganos administrativos electorales no hacen este tipo de interpretaciones, son más ejecutivos, van a establecer cuestiones operativas. Lo que yo diría que pretende el proyecto es, entre una interpretación que permite la potencialización del derecho, lo decía al final de mi intervención anterior, porque permite que mayor cantidad de ciudadanos en tránsito voten por una mayor cantidad de cargos de elección popular, frente a una lectura literal o gramatical del artículo de la ley local que establece que solo en las elecciones de gobernador y diputados, yo optaría, y esto sí quizás es un modelo al que uno aspira, optaría por aquella que potencie más el ejercicio de derechos, siempre y cuando no se viole la Constitución. Y aquí creo que es el punto de quiebre entre el señor magistrado y un servidor, porque yo no encuentro que se vulnere la Constitución ni el modelo federal. En cambio, si entiendo bien la posición, el señor magistrado Romero diría que el instituto local debió ceñirse a su normativa local antes de tomar como ejemplo o guía la legislación o la normativa nacional, que en este caso no resultaría, no resultaría aplicable, no estaría rigiendo el tipo de elección en Tlaxcala. Entonces, yo me sumo, por supuesto, a que no necesitamos OPLES de papel, necesitamos OPLES fuertes y actuantes, pero también creo que necesitamos, y sobre todo con miras a una elección concurrente en el 2018, en la que impera un modelo de casilla única, en donde me parece que debe haber muchísima coordinación entre Instituto Nacional y OPLES, que vayamos caminando hacia un modelo estandarizado de elecciones. No entendería de repente, o me costaría trabajo, pensar en un día de elecciones concurrentes en la que los funcionarios de casilla tuvieran que estarse moviendo entre diversos modelos y formas de elección atendiendo a cada particularidad. Es lo que yo diría. No sé si hay alguna otra intervención, señor magistrado, magistrada. Si no es así, secretaria general de acuerdos, le solicito tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor de los proyectos. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los juicios ciudadanos 178 y 191, del juicio electoral 16, en contra de los juicios de revisión constitucional electoral 30 y 31 acumulados, anunciando que, dado el sentido de la votación que se vislumbra, emitiré voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta son aprobados por unanimidad de votos, con excepción al correspondiente a los juicios de revisión constitucional electoral 30 y 31, ambos de este año, que fue aprobado por mayoría con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños, quien anunció la emisión de un voto particular. Gracias, licenciada. En consecuencia, en el juicio ciudadano 178 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Ahora, en el juicio ciudadano 191 de este año se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación, en la primera instancia, la determinación del PRD. Ahora, en el juicio electoral 16 de este año se resuelve. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos en esta sentencia. Finalmente, en cuanto a los juicios de revisión constitucional electoral 30 y 31, ambos de este año,
se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de revisión constitucional electoral, debiendo glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado. Secretaria General de Acuerdos, le solicito por favor nos dé cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con 2 proyectos de sentencia correspondientes a los juicios ciudadanos 182 y 183, ambos de este año, promovidos por Olga Portillo Huerta y Carla Wendy Orozco Mendoza, respectivamente, a fin de controvertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por medio del cual resolvió el registro de candidatos a integrantes de ayuntamientos postulados por el Partido Alianza Ciudadana. En los proyectos se propone desechar de plano las demandas, pues las actoras carecen de interés jurídico y legítimo. Lo anterior, toda vez que si bien las actoras reclaman una afectación a la esfera de derechos de la colectividad a la que pertenecen como mujeres, en el proyecto se razona que el acuerdo impugnado no tiene efectos generales sobre toda la población de ese género en el estado de Tlaxcala, pues dicha determinación es de carácter particular, por lo que se considera que las actoras deben acreditar su interés jurídico o legítimo, situación que no ocurre en la especie. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, licenciada. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Yo sí quiero hacer una breve intervención para destacar los méritos de la propuesta que nos hace el señor magistrado Romero, porque en apariencia, y dado lo que pues, se difunde, pero a veces no se lee con cuidado, en relación con diversos casos en donde se ha abierto el interés legítimo para las mujeres a efecto de acudir a solicitar la tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Es decir, pareciera que cualquier mujer tiene el interés legítimo de acudir en defensa de grupo a solicitar la tutela, la tutela del principio constitucional de paridad. Y esto ha sido establecido por la Sala Superior en Jurisprudencia 8 del 2015, así como en la 9 del 2015 en esencia. Sin embargo, si uno atiende no solo a cómo se redactó la tesis, sino al contenido de las impugnaciones que en su momento dieron origen, podremos encontrar, desde mi punto de vista, que la propuesta del señor magistrado Romero contextualiza muy bien el contenido y los objetivos de estas tesis a la luz del caso concreto que estamos resolviendo. Fue muy clara la cuenta, pero en el caso la actora viene a hacer valer una acción en defensa, dice ella, del principio de paridad de género porque en el partido Alianza Ciudadana no se cumplió con la postulación paritaria a los cargos de ayuntamientos. Y aquí lo que me parece relevante, y por eso acompaño en sus términos la propuesta del magistrado Romero, es que no se viene en defensa de la totalidad de las mujeres o de este grupo que pretende postularse a los cargos de ayuntamientos en el estado de Tlaxcala. A la actora le interesa particularmente qué pasa en el partido Alianza Ciudadana. Y con todo respeto, no estamos en presencia de una acción derivada de un interés legítimo. Estamos, incluso ya su propia pretensión de análisis del acto reclamado, que es un acto concreto que aprueba los registros de las candidaturas del PAC, nos habla de lo concreto de la pretensión, no de la generalidad de la protección constitucional a un principio de paridad para todas las mujeres pertenecientes a este grupo que históricamente ha sido relegada o limitada en la postulación política. Es muy clara la pretensión de la actora, limitada a un cierto tipo segmento de candidaturas y no hacia todas. Entonces, a mí me parece que no se demuestra el interés legítimo, pero tampoco se demuestra el interés jurídico porque
no demuestra ni ser militante del partido, ni tampoco tener un interés de postulación a un cargo de ayuntamiento. E insisto, lo más relevante de la propuesta es que, desde mi punto de vista, focaliza muy bien los alcances de la jurisprudencia a la luz del caso concreto, en el cual me parece que no se reúnen ninguno de los elementos que en la jurisprudencia se establecen como necesarios para tener por acreditado el interés legítimo de las mujeres ejerciendo acciones de clase en favor del grupo que históricamente ha sido discriminado. Es lo que yo quería decir. No sé si ustedes quieran comentar algo adicional. Si no es así, licenciada Rodríguez, secretaria general de Acuerdos, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, los juicios ciudadanos 182 y 183, ambos de este año, se resuelve único, se desechan de plano las demandas de los juicios ciudadanos. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 20:31. Buenas noches, que descansen. Al principio de la sesión, Miguel Ángel, decíamos, la cuestión principal es la autoridad electoral local puede o no determinar recibir en casillas especiales votación relacionada con ayuntamientos. ¿Qué decide la sala? Así es, en este caso la sala resolvió por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Romero. Sí. Resolvió que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en este caso, sí tiene la facultad para poder determinar que en las casillas especiales se pueda votar tanto para gobernador, así como para diputado, y en este caso para ayuntamientos, que esa era la disyuntiva. Lo decía el presidente de la sala. Al tema se le pueden dar dos lecturas. Una, hacer una interpretación armónica, como presenta el proyecto, acompañado por la magistrada María Silva, interpretación armónica tanto de la legislación federal como local para, de alguna forma, si cabe la expresión, potencializar o garantizar el voto de los ciudadanos también para ayuntamientos. Y la otra lectura, que es el magistrado Héctor Romero, donde dice que hay disposición expresa que limita a que solo se pueden recibir en casillas especiales de gobernador y de diputado. Esto es por la jerarquización de la norma, que es lo que el magistrado Romero señaló ahorita en la sesión pública. Padrísimo. Oye, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes comentar acerca del asunto relacionado con los actos anticipados de campaña? La candidata a presidenta municipal postulada por el Partido de Revolucionario Institucional, ¿qué deciden aquí los magistrados? En este caso, los magistrados, por unanimidad de votos, deciden que, bueno, más bien resuelven que, en efecto, sí se pudo comprobar la temporalidad de los actos denunciados en su momento. Esto es que sí se pudo comprobar que los actos denunciados se llevaron en una etapa, se realizaron en una etapa donde no se debieron de haber hecho. Por consecuencia, se resolvió que devolver el asunto al tribunal local para que emita una nueva resolución en la cual valore esta temporalidad junto con los demás elementos que ella tenga a su alcance. Y esto, seguramente, el cauce que debe de tener ya ante el Tribunal Electoral Local es un procedimiento sancionador. Así es, se va a procedimiento especial sancionador para determinar si va a existir alguna sanción, tanto en el Partido de Revolución Institucional, así como en la presidenta municipal, en un procedimiento especial sancionador. Bueno, se sometieron, como lo anunciamos al principio de la sesión, algunos asuntos ahí de credencial de elector. Lo que debemos resaltar de ellos es que ya por la cercanía del proceso, pues necesariamente no se les puede entregar físicamente la credencial como tal, pero los magistrados disponen que se les entreguen los puntos resolutivos de la resolución para que sin mayor problema se les garantice
ese derecho a ejercer el voto el día de las elecciones. Así Miguel Ángel, es. ¿no? Así es, sí, como no se le pudo atribuir a los actores la reposición de la credencial, porque no sabemos si es pérdida o algo así, y por lo que tú comentas del tiempo de que ya están las elecciones encima, con los puntos resolutivos es con los que pueden ejercer su derecho a votar. Al principio de la sesión también anunciábamos estos dos asuntos en particular, donde dos ciudadanas acuden a impugnar el acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que tiene por registrada una plantilla, las plantillas de candidatos ayuntamientos, aduciendo que no se cumple con el principio de paridad de género, desechan la demanda porque o las demandas por falta de interés legítimo y jurídico, pero vale la pena resaltar no solo la postura del magistrado Héctor Romero en la sesión, que es quien formula los proyectos, sino también lo que el propio presidente manifiesta. No se está aduciendo un interés legítimo, sino un interés de otra índole. Por eso es que no se les da cabida a conocer de estas demandas, Miguel Ángel. Así es, sí, eso fue lo que en su momento señaló el magistrado en su última intervención, Así es. en la cual pues sí se determina que no Claro. que las actoras no cuentan ni con interés jurídico ni legitimación, Así interés es. legítimo para promover la demanda y por eso se desechó. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública celebrada el día de hoy. Muchas gracias. Y como siempre, solo nos resta agradecer a usted que ha seguido esta transmisión, por habernos acompañado y como siempre, pues darle las buenas noches desde la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.